Bueno, seguimos aquí en Cuestión Ambiental. ¿Se acuerdan que el viernes pasado hablamos de dengue? Porque bueno, hay algunos científicos que sí, otros científicos que todavía no le encuentran como una relación directa a la, digamos, a la variabilidad térmica con la proliferación de mosquitos. Sin embargo, bueno, sí se ha comprobado que la reproducción, digamos, y todo ese, digamos, todo ese proceso que tiene el mosquito, que es el vector transmisor del dengue, se ha prolongado en la ciudad de Buenos Aires especialmente porque, bueno, sí claramente cuando la temperatura no termina como de bajar, perjudica o beneficia, vamos a decir, la reproducción del dengue. Pero además, porque bueno, en este momento estamos viviendo una situación bastante dramática, porque sigue aumentando el número de casos de infectados por este virus, y la verdad es que quisimos preguntarle a un experto que se llama Cristian Di Battista. Él es doctor en ciencias naturales, es licenciado en biología y actualmente trabaja en el Instituto de Limnología Dr. Raúl Ringelet, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, le preguntamos cuál es la situación epidemiológica en Buenos Aires, y esto nos respondió. Hola Laura, buen día. Sí, lamentablemente estamos otra vez en el medio de una epidemia importante de dengue. Según el Ministerio de Salud de la Nación, llevamos en Argentina 28.235 casos hasta el 1 de abril pasado. Estos son más casos que lo que llevábamos en la misma fecha en la última epidemia del 2020, que había sido la mayor epidemia de los últimos tiempos del país, así que es para preocuparnos. Algo para mencionar, que circulan dos serotipos de dengue, recordemos que hay cuatro serotipos. Esto es importante porque si alguna vez tuvimos dengue con cualquiera de los serotipos y nos volvemos a contagiar de dengue con un serotipo diferente, tenemos más chances de desarrollar la forma grave de la enfermedad. Eh, la circulación del virus del dengue se da más en el centro y en el NOA. Entonces en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, hay muchos casos. También en el norte, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, hay muchos casos. En Buenos Aires hasta ahora se están contando 2.679 casos, eh, pero si sumamos los sospechosos y en evaluación son más del doble. Lamentablemente hay un fallecido. Y otra mala noticia es que además del dengue está circulando el virus chikungunya, que es otro de los virus que es transmitido por la picadura de la misma especie de mosquito que es el Aedes aegypti. Por suerte son muchos menos los casos de chikungunya, son 915 a nivel país, pero hay que tomar todas las medidas preventivas necesarias para evitar que nos piquen justo esta especie de mosquito en particular. Bueno, después de escuchar el panorama, le preguntamos también Bueno, Aedes por las aegypti. condiciones térmicas, esto que yo les decía antes. Bueno, las nuevas condiciones térmicas hacen que la Aedes aegypti pueda reproducirse durante todo el año. Bueno, y esto nos explicaba. Bueno, Aedes aegypti vive durante todo el año, pero en invierno, sobre todo en los lugares donde los inviernos son marcados, la especie atraviesa este periodo desfavorable en forma de huevo. Lo que tenemos son huevos dejados por las hembras del otoño anterior, que pueden sobrevivir 2, 3, 4 meses hasta que empiece a subir la temperatura en la primavera siguiente. Por supuesto, hay cierta mortalidad de huevos durante el invierno, de acuerdo a si es un invierno fuerte, con temperaturas muy bajas o no, eh, pero siempre sobreviven y es por eso que al inicio de las primaveras empieza a haber mosquitos adultos porque empiezan a eclosionar estos huevos y a desarrollarse las larvas. Recordemos que esos huevos están pegados en las paredes internas de los recipientes que pueden acumular agua, los floreros, los neumáticos usados, las piletas. Pegados en las paredes están los huevitos.
Si es invierno, va a haber solo huevos. No importa que el recipiente tenga o no tenga agua, va a estar el huevo ahí esperando a inundarse, esperando a que el recipiente junte agua y esperando que la temperatura sea adecuada para poder eclosionar y que nazca la larva y se desarrolle. Y si es cualquier otra época del año, puede haber huevos, larvas o pupas en estos recipientes que juntan agua. El adulto es el único estado de desarrollo que no está vinculado al agua, digamos. Entonces es una buena medida de prevención durante invierno deshacernos de toda la basura que pueda acumular agua, porque sabemos que ahí sí o sí van a estar los huevitos esperando a que las condiciones mejoren. Bueno, lo escuchábamos y estábamos también enterándonos de cuál es la situación epidemiológica actual, pero bueno, dentro de las últimas cosas que estábamos hablando con nuestra invitada, que es la científica Inés Camilioni, hablábamos de estas cuestiones de adaptación, ¿no? Y de las nuevas enfermedades, como por ejemplo aparece más frecuentemente, hablaba él y mencionaba años anteriores, ya el dengue estaba en otras latitudes cercanas, digamos, porque bueno, siempre en el norte argentino, que también es vecino, por ejemplo, de Paraguay, esto ocurría, Colombia también lo sufre. Ahora, en estas estrategias de adaptación con las nuevas enfermedades que pueden estar relacionadas con las variaciones térmicas, también está la cuestión de la prevención. Acá sí es como de gestión local, ¿no? Porque quería ir como a estas soluciones locales. Vos hablabas del plan de acción climática de la Ciudad de Buenos Aires, como podría tener también, por ejemplo, cualquier otro municipio del conurbano, y quería saber qué parte ocupa, por ejemplo, la cuestión sanitaria, no solamente con una epidemia como puede ser el dengue, sino, por ejemplo, con, no sé, el registro de muertes por olas de calor. Eh, se está trabajando, se debate, se discute. ¿Es importante dentro de lo que es la planificación de la adaptación de los municipios? Yo creo que sí que es relevante, pero no es fácil acceder a esa información. Lo que se tiene es información de defunciones durante cada día, pero normalmente las causas de defunciones están asociadas a paro cardíaco, alguna cuestión más de tipo médica y no a una cuestión ambiental como podría ser el exceso de calor. No sé si habría que preguntarle a un médico, pero no sé si sería fácil establecer tan directamente esa relación causa-efecto. El calor puede empeorar alguna enfermedad de base porque precisamente es a esa población más vulnerable a la que más sufre esos impactos, ¿no? Por eso no podemos establecer en forma directa el calor como causante de una muerte, pero lo que sí se puede establecer son relaciones en cuánto aumenta el número de muertes respecto de el valor normal para esa época del año, cuando lo que sucede es una ola de calor. Y los estudios que se hicieron para la ciudad de Buenos Aires precisamente lo que muestran es eso. En general, cuando las temperaturas son muy bajas y estamos en el otro extremo, el número de muertes es muy alto. A medida que las temperaturas empiezan a subir, ese número de muertes disminuye hasta que llegamos a algo así como una temperatura umbral, a partir de cuando esa temperatura aumenta, el número de muertes vuelve a subir. Y entonces lo que está pasando en una ciudad que es cada vez más cálida es que estamos cada vez con más frecuencia por encima de esa temperatura umbral, donde las muertes van aumentando. Entonces hay una correspondencia que ya se estableció, no para esta última ola de calor, pero para eventos previos, de que cuando hay excesos de temperaturas por encima de lo que antes llamábamos como normal, el número de muertes se incrementa. Pero cuando uno mira las partidas de defunción, en realidad como causas de muerte aparecen en general otro tipo Claro. de cuestiones, ¿no? Exactamente. ¿Y se podría, por ejemplo, trabajar en algún indicador o
Todavía es como muy pronto para poder hacer eso. Supongo que en el sector de salud pública y hasta donde yo sé se está discutiendo esto Perfecto. ante la chance de que eso se pueda hacer, porque en general la muerte tampoco se da estrictamente en el día de máxima temperatura, sino que puede ocurrir unos días después. Bueno, hay todo un análisis, digamos, que hay que hacer de cuál es la ventana que hay que mirar entre el exceso de temperatura y el número de muertes, pero entiendo que desde el sector de la salud pública en Argentina se está analizando, se están discutiendo este tipo de cuestiones. Bueno, por supuesto ya nos quedan 8 minutos de programa nada más y pasa volando, porque yo necesitaría por lo menos una hora más para hacerte todas las preguntas que te quería hacer, pero como nos queda poquito tiempo, lo que quería era ahondar en un tema que no puedo dejar pasar para preguntarte a vos, que tiene que ver con cuando nosotros hablamos, para todos los oyentes, ¿no? De mitigación, de, bueno, dejar de quemar combustibles fósiles, de las posibles soluciones, incluso de las recomendaciones del panel intergubernamental de cambio climático, aparecen como algunas nuevas tecnologías en las que se podría supuestamente confiar porque podrían ayudarnos con ese trabajo, digamos, como absorbiendo esas emisiones de la atmósfera, ¿no? Esa ciencia o esa rama, digamos, que se dedica a investigar eso, se conoce como geoingeniería y tiene como distintas propuestas, ¿no? Hay desde unas nubes que se generarían de un modo hasta hay cosas como que parecen un poquito de ciencia ficción. Pero bueno, vos que te has adentrado en algunas de estas tecnologías y además en la filosofía que hay detrás, digamos, de esta posible solución, te quería preguntar, ¿es un peligro? ¿Es un riesgo? ¿Existe verdaderamente o es algo que todavía está muy, muy, muy en desarrollo? Dentro del gran paraguas de geoingeniería entran las técnicas de remoción de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que se los conoce por la sigla en inglés CDR, donde estas tecnologías ya están consideradas en todos los escenarios que hace el IPCC para proyectar cómo van a ser, cómo va a ser el clima futuro. Entonces hay un grupo de estrategias que tienen que ver con capturar el dióxido de carbono de la atmósfera a través de procesos químicos e inyectar ese dióxido de carbono en reservorios geológicos a grandes profundidades como complemento a la remoción de dióxido de carbono que se podría hacer a través de los procesos de reforestación, por ejemplo, que ya están incluidos y de alguna forma están aceptados porque para poder alcanzar 1,5 grados como umbral de temperatura, que es lo que el panel dice que es posible, que estamos a tiempo de hacerlo, los escenarios de remoción de dióxido de carbono de la atmósfera son contundentes, son importantes y están ahí incluidos. Sin eso no alcanzamos a limitar el aumento de la temperatura. Pero dentro de este otro paraguas de geoingeniería aparecen otras estrategias que son las que aparecen en la discusión como más controversiales de modificación de la radiación solar, lo que tiene que ver con cómo podemos hacer para que nos llegue menos energía del sol, reflejar más energía del sol de vuelta hacia el espacio y así controlar la temperatura de la ¿Cómo podría ser eso? superficie. No me lo puedo imaginar, Inés. Hay estrategias que ya se usan, por ejemplo, en ciudades usando materiales más reflectivos, pinturas que sean más blancas, que en principio se las usaba como una estrategia frente al fenómeno de isla urbana de calor. ¿Cómo hacemos para que las ciudades no sean tan cálidas? Y eso se hace a través de determinados materiales. Pero por supuesto eso no alcanza si lo pensamos en términos de la temperatura del planeta, de la temperatura global. Otra estrategia que se está evaluando tiene que ver con hacer que las nubes sean más reflectivas, que las nubes reflejen también más energía del sol, particularmente las nubes que están sobre los océanos. Es una estrategia se la llama de blanqueamiento de ¿Cómo las se hace eso? nubes. ¿Tiramos un rayo? Inyectándole partículas de sales marinas, por ejemplo, que harían que la nube sea más reflectiva. Y esto ya no solo se está analizando en términos de laboratorio y simulaciones computacionales, sino que, por ejemplo, Australia ya hizo experimentos para hacer más reflectivas las nubes sobre la barrera de coral, para que la temperatura del océano no sea tan ¿Cómo se alta inyectan? y ¿Que la para llevas en un protegerla. avión? Se bombardean, no, pueden ser desde superficie con cohetes,
de la misma forma en la que se bombardean las nubes hace muchísimos años como estrategia en la lucha antigranizo, ¿sí? Lo hacemos en Argentina, se hace en Mendoza, se hace en el noroeste de Argentina, son estrategias parecidas, se bombardean las nubes y en este caso para que reflejen más. Eso lo hizo Australia, sobre su territorio, no le pidió permiso a nadie y está evaluando qué pasaría. Y la otra estrategia, que es la que está en discusión, más controversial, porque tendría un impacto global, es la única estrategia que permitiría bajar la temperatura promedio de la Tierra, es inyectar partículas en la estratosfera. ¿Sí? La modificación de la radiación solar a través de la incorporación de esas pequeñas partículas que llamamos aerosoles en la estratosfera. En esa instancia, la investigación está mayoritariamente dedicada a simulaciones con computadoras. El sector científico eso es lo que está haciendo, tratando de evaluar primero lo que sabemos, que es la única estrategia que permitiría bajar rápido la temperatura de la Tierra. ¿Qué es lo que se está evaluando? ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Qué impactos y qué riesgos generaría? Está bien, bajamos la temperatura, pero tendríamos además otros beneficios u otros riesgos Sí, digo, no sé, adicionales que exacto, porque a mí aparecerían. me suena, bueno, hicimos todo esto y ahora vamos a solucionarlo nosotros también. Digo, tampoco somos todopoderosos, ¿no? No, sin duda que es controversial, pero en principio, cuando vemos qué es lo que está pasando con las emisiones de dióxido de carbono, que están aumentando en forma dramática, porque hubo una pequeña baja durante la pandemia, pero después ya rebotaron hacia arriba en una forma muy, muy marcada, está claro que la ciencia, lo que está haciendo la ciencia en términos objetivos, es tratar de evaluar si habría alguna estrategia tecnológica que permitiría enfriar el planeta. De ahí a que esto se implemente en forma operativa, hay una enorme trayectoria, un enorme nivel de discusión y en particular en los países en desarrollo lo que más nos tiene que interesar es cuáles serían los potenciales efectos. Sin duda Exacto. nosotros no tenemos ni los recursos financieros, ni tenemos los medios tecnológicos como para implementar este tipo de tecnologías que sin duda está siendo evaluada en el norte. Pero lo que sí tenemos, en mi opinión, como responsabilidad como científicos, es evaluar qué consecuencias habría en nuestras regiones para poder tener una voz en la discusión sobre este tema. Si no tenemos conocimiento generado localmente, es muy difícil participar en cualquier instancia Sí, donde por se sí o por no, discuta exacto, la gobernanza de este tipo de exacto. cuestiones. Inés, se nos está yendo el programa, pero nos escribió Virginia de Flores y dice, por favor, pregúntale a Inés si cree que realmente los gobiernos están entendiendo qué hay que hacer algo por el cambio climático. Tenés 30 segundos. Bueno, los gobiernos creo que saben que hay que hacer algo. Pero el problema tiene que ver con las prioridades y con la visión a corto plazo en lo que tiene que ver en su tiempo de gestión. Me parece que hay una conciencia que es un problema y que hay que resolverlo, pero las prioridades no siempre están puestas en ese sentido. Bueno, clarísimo. Virginia, creo que fue muy clara Inés. Lamentablemente yo me tengo que despedir porque ya se termina cuestión ambiental. Por supuesto que ya sé que ahora empieza seguramente un año complicado en términos de viajes, así que no te puedo comprometer inmediatamente, pero sí por ahí antes de fin de año tratar de repetir la visita. Así que te vamos a agradecer muchísimo, Inés, por haber estado aquí. Y bueno, por supuesto que sos bienvenida cuando quieras. Bueno, no, muchas gracias y por supuesto que volveré. Bueno, era entonces Inés Camilioni, ella es una referente internacional de estudio de cambio climático, es una científica argentina, experta, con muchísimos títulos, parte del panel intergubernamental de cambio climático. Espero que les haya gustado. Yo siento como que me quedé corta, que tenía como un montón de preguntas más, pero bueno, prometemos que esto va a seguir, que el debate sigue, que la crisis climática lamentablemente también, así que no nos vamos a quedar sin tema. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Cami, ahí haciendo magia con la música y con la operación. Y Patricia González en la producción general, como siempre, un 10. Nos vemos el viernes que viene. Chau, buen fin de semana.